Mis amados, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras, y eso lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 2, a partir del versículo 5, donde nos dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca de lo cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Estas palabras escritas por este maravilloso escritor que recibió la inspiración del Espíritu de Dios para escribir esta hermosa carta a los hebreos que habían sido esparcidos por todo el imperio de Roma, y le está diciendo: bueno, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual hablamos, pero alguien testificó de cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Imagínense que es tanto el amor de Dios que tuvo por la humanidad, que él mismo se hizo hombre. Fue tanto el amor que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Precisamente porque la única oportunidad que teníamos de ser salvos era por la salvación eterna, por la salvación que era dada por el mismo Dios. Por eso es que el mismo escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió nuestros dolores. Es decir, que Dios, en su misericordia, él llevó en su cuerpo nuestra maldad y sufrió todo lo que nosotros debíamos haber pagado. Dios, antes de manifestarse como hombre, ya conocía la maldad, pero simplemente participó, no de la maldad, participó del castigo de aquella persona que había hecho la maldad. El mundo estaba bajo la ira de Dios. Precisamente el mismo apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, los cuales anduvimos en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, y somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí el escritor a los Hebreos está diciendo: bueno, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre para que se acuerde de él, o el hijo del hombre para que, mejor dicho, para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Dios mismo, en este momento, cuando se hizo hombre, se hizo un poco menor que los ángeles. Aunque los ángeles están al servicio de los que son herederos de la salvación, pero resulta que esos ángeles, Dios los manda precisamente a los que al servicio del hombre. Aunque el hombre no tiene poder propio, pero si se somete a las órdenes de Dios, pues va a tener el poder de Dios. Pero los ángeles están al servicio del hombre, pero Dios mismo se hizo un poco menor que los ángeles por amor a nosotros. Qué gran bendición. El hombre no podía ser redimido por otro hombre, porque al ser descendiente de Adán, simplemente estaba alejado de Dios. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado, y hubo una gran brecha de distancia. Hubo un gran abismo que separaba al hombre de Dios, y era el pecado. Y Cristo vino y pagó la deuda de ese pecado. Estábamos en deuda con Dios, era una deuda que no se podía pagar. Cuando el Señor Jesús narró la parábola del fariseo y el publicano, estaba diciendo que el fariseo oraba para sí mismo, diciendo: gracias, Señor, porque no soy como este. Y lo señalaba ya: ladrón, mentiroso. Porque los publicanos pues eran cobradores de impuestos, y ellos
precisamente cobraban impuestos para un imperio que era gentil, ¿no? Entonces eran odiados por el pueblo de Israel. Y el fariseo decía, oraba para sí mismo y decía, gracias Señor porque no soy como este. Pero este publicano ni siquiera se atrevía a alzar los ojos a Dios, al Padre, y simplemente inclinó su rostro y dijo, sé propicio a mi pecador. Cuando dijo sé propicio, estaba diciendo que otro pague la deuda por mí. La palabra propiciación es que otro va a pagar la deuda por mí porque la deuda es tan alta que no la puedo pagar. Ese fue el momento cuando el mismo Dios se hizo hombre. ¿Quién es el hombre para que se acuerde de él? Y el Hijo del Hombre. ¿Ve? Tremendo. Y Dios mismo se hizo hombre. Quiere decir que fue tanto el amor de Dios que Él mismo vino a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Este publicano salió justificado. La pregunta que hizo el Señor Jesús a los que le oían le dijo, bueno, ¿y qué bien de los dos salió justificado? Y los mismos tuvieron que responder, bueno, pues el publicano. El publicano, porque reconoció que otro tenía que pagar la deuda. Esa fue la gran misericordia que Dios tuvo con el hombre. Somos salvos es por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Las obras simplemente son la manifestación de que ya somos salvos. Ya hemos sido santificados, justificados. Y las obras nos van a delatar. Nos van a señalar como hijos de Dios. Nos van a decir, este es hijo de Dios, porque obra bien. Las obras no nos van a salvar, pero sí nos están señalando como hijos de Dios. Como dice el mismo escritor a Santiago, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, sino hay que hacer hacedores, hay que practicar. El mismo Señor Jesús dijo, el que oye y hace, el que oye mis palabras y las hace, les compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. No solamente hay que oír, pero hay que hacer. Hay que mostrarnos. Hay que descansar en Cristo. Y Dios mismo va a poner en nuestro corazón el deseo ferviente. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, conforme a su divina y santa voluntad. Amén.